Mi querido Bernardino Esparza, gracias por estar conmigo. Mi querido Juan Carlos Silva Daya. A ver, tú eres magistrado del Tribunal Superior de Justicia Electoral de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo siempre he dicho, era más fácil decir TRIFE. Efectivamente. Tribunal Federal Electoral. Y es que a nuestros diputados, senadores, les encanta bautizar con una precisión matemática nuestras instituciones, ¿no? Sí, efectivamente. Y hay varios temas que hablar, creo que hay varios temas que hablar. Creo que ahorita uno de los temas es, obviamente, resolución que salió y que le dice al presidente López Obrador que sí puede dar sus mañaneras a pesar de que haya una veda electoral, porque aparentemente el INE, de nuevo, le da su interpretación a la ley el INE y le dice al presidente, no puede haber mañaneras, por lo menos que no pasen en Hidalgo y en Coahuila, porque va a haber elecciones, a ver cómo le hacen. Y el presidente pues apeló ante el tribunal y se la dieron al presidente, ¿verdad, Juan Carlos? Efectivamente, todo esto tiene que ver con el recurso de apelación número 49 del 2020. Se llegó a la conclusión de que pues la determinación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral no estaba apegado a lo dispuesto en la ley y que efectivamente te podía seguir haciéndose la transmisión de las conferencias que se realizan todos los días en las mañanas, de lunes a lunes. A ver, Bernardino, esta no es la primera vez que el tribunal le corrige la planilla al INE. Es constante que el INE dice esto y el tribunal tiene que decir lo contrario. Explícanos por qué, número uno, y también Juan Carlos que nos explique, porque me preocupa, porque se polariza más nuestra sociedad. Sí. El INE dice algo y todo el mundo dice, todos los que no le van al presidente, ¡viva el INE, viva el INE! Sí. Entonces, cuando la máxima autoridad electoral es el tribunal que le dice no, los que no le van a López Obrador, maldito tribunal que está vendido, que está... O sea, estamos llegando ya como a una esquizofrenia. A ver, Bernardino. Pero fíjate, Eduardo, escuchando alguna entrevista de uno de los consejeros del Instituto Nacional Electoral el día de hoy, por ahí comentaba, y precisamente respecto a Ciro Murayama, él comentaba que les preguntaron allá al gobierno federal y partidos, etcétera, locales, de las elecciones de Coahuila y de las elecciones de Hidalgo, les preguntaron qué es lo que podrían transmitir ellos en un momento determinado durante las campañas como parte del gobierno. Entonces, en principio, de acuerdo a la ley, a la Constitución, de acuerdo a lo que dice el marco legal constitucional, se señala que solamente el gobierno en un momento determinado solamente puede transmitir, digamos, tres cosas importantes. Temas que son los de salud, que hoy actualmente, pues sin duda eso no se discute, sobre todo por la situación de emergencia. Los temas de educación, ¿no? Que también igual hoy actualmente, pues tú sabes que pues la mayor parte de los jóvenes, de los niños de este país están recibiendo clases por televisión y por internet, etcétera. Y lo que es otro gran tema, y hoy con los huracanes y con cuestiones de terremoto y todo esto, los temas de protección civil. Y les decía el Tribunal Electoral, de acuerdo a ello, que en la respuesta que da el Instituto Nacional Electoral, que se excedió en dar una respuesta de más que no se le preguntó. Y la respuesta es que tampoco en algún momento determinado la información y las mañaneras, como comúnmente se conocen, no se podían tampoco transmitir. Entonces el tribunal dice con términos jurídicos, el sistema normativo, etcétera, etcétera, no preguntó esto. Y al no preguntarte esto, pues obviamente tú te excediste en la respuesta. Solamente sobre qué cuestiones legales tenías que haber dado respuesta. Pero tú me das de más, por lo tanto el tribunal... No puede hablar de nada, así fue. No, el Tribunal Electoral le dice, no puedes dar respuesta a lo que no se te preguntó, en otras palabras, que fue lo que yo entendí. Entonces, si es así, quiere decir que en un momento determinado, viniendo sobre todo las campañas ya electorales del 2021, las federales, podrá en un momento determinado un partido político, candidato, etcétera, dar una queja ante el Instituto Nacional Electoral que no se transmitan las mañaneras en un momento determinado. Y ya sería otra resolución que creo yo que no crea un precedente lo que acaba de decir hoy actualmente el Tribunal Electoral, ¿no? Juan Carlos, ¿se le puede privar a un presidente comunicarse con el público a la manera en que lo hace el actual presidente?
Mira, Realmente, o sea, se me hace como una aberración. Es el jefe del Estado de Mexicano, es el jefe es el presidente de la República, y como decirle no hables, tal vez yo diría, bueno, en su manañera no menciones partidos políticos, no sé, es tan mañoso que se les va a ocurrir, ¿no? Pero eso ya es otro asunto. ¿Qué es lo que dice la ley, caray? pues mira, efectivamente México es un país de leyes. Se establece en la Constitución Federal, en el artículo 6º, la obligación de los servidores públicos de transparentar el ejercicio de su gestión. Es una cuestión muy importante porque a la vez representa un derecho, el derecho a saber de la ciudadanía, ciudadanas, ciudadanos. Y por otra parte, también existe la necesidad de preservar durante el desarrollo de los procesos electorales, que es lo que ya se aclaró por el doctor Bernardino Esparza, que esto está conectado con la cuestión de Coahuila y el estado de Hidalgo, que ya se encuentra en curso el proceso, y esa es una cuestión que resulta fundamental. Entonces, ¿cómo armonizar esto que tiene que ver precisamente con la preservación de las condiciones en que se desarrollan los procesos electorales? Por otra parte, existe una obligación general en el artículo 134 de la Constitución de que la propaganda gubernamental no tenga visos de una cuestión de personal. Ni partidista. Ni partidista, efectivamente, porque esto, insisto, lo que se pretende es preservar las condiciones en que se desarrollan los procesos electorales y también cómo se está comunicando. Entonces, no solamente se trata de las reglas relacionadas con el proceso electoral, hay muchas más principios que se prevén en la propia Constitución, por ejemplo, el principio de laicidad, el principio federal, el principio del respeto a los derechos humanos en general, en fin. Y entonces, no es una cuestión de, yo interpretaría de una polarización, sino lo que deberíamos de nosotros congratularnos es que existen instituciones y que en este sistema de instituciones existen pesos y contrapesos. Existe un Instituto Nacional Electoral que efectivamente pues da definiciones en función de la interpretación que realiza de la ley, fundamentalmente de estos dos parámetros que estaba mencionando, y por otra parte, pues un tribunal que esa es su función, la función de revisar cuando se presentan los medios de impugnación las actuaciones de las autoridades. No es un tribunal, ni la sala superior, ni sus 6 salas regionales, que esté ahí por la calle viendo qué es lo que se le ocurre, sino más bien, pues son ciudadanos, son partidos políticos, son coaliciones, son, si resultaran sancionados, personas físicas o personas morales que acuden precisamente al propio tribunal, porque ese es el mandato que tiene asignado en la Constitución. Y bueno, pues sí, a partir de esto pues, se realizan diversas interpretaciones por el público, pero lo importante yo creo que es acudir, y también ese es el trabajo de las instituciones, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal, de cómo comunicar sus determinaciones, cómo hacerlo a través de un lenguaje ciudadano y sencillo. Sí, claro. Y, pues también con la prontitud adecuada. En esta orientación podemos mencionar también, pues está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las veces que sea necesario, tanto en los amparos, en las controversias constitucionales, en las acciones de inconstitucionalidad, le va a enmendar la plana, pues a quien sea, ¿no? Sí, pero a mí lo que me sorprende, Bernardino, en nuestro programa, ¿cuántas veces no hemos discutido que el INE dijo algo y sale el tribunal y les dice no? ¿Cuántas veces? Muchísimas veces, Eduardo. O sea, ¿qué le pasa a los consejeros electorales? ¿No entienden la ley? ¿Tienen una interpretación diferente? ¿Se creen jueces o magistrados? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo la ves tú? Fíjate, Eduardo, lo que yo he visto en el área del Instituto Nacional Electoral, que me parece a mí que hay una sobrereglamentación en una parte importante, creo yo desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque el legislador cambia la Constitución, las leyes electorales,
Y hay recovetos, vamos a llamarle así, en las leyes, lagunas, por decirlo de esta manera, que no son muy claras. ¿Y qué es lo que hace el Instituto Nacional Electoral? En un momento determinado, reglamenta algunos aspectos de lo que no dijo el legislador, y esto hace pues una facultad que tiene sin duda, inclusive en su momento determinado, el Instituto Nacional Electoral, interpretar más allá un poco de lo que está en la ley, para poder subsanar las quejas o denuncias que se presentan al Instituto Nacional Electoral. Pero de repente, cuando se presentan esas quejas y se da una resolución, pues así como dice Juan Carlos, el magistrado, pues están las leyes, ¿no?, que le permiten y las instituciones recurrir al quejante, al afectado, ¿sí?, ante el Tribunal Electoral, y ahí el Tribunal Electoral, como máxima autoridad, que así está establecido desde 1996, pues va a tener que dar una resolución, te guste o no te guste, porque ese exceso, vamos a llamarlo así de esa manera, viene a través de una interpretación reglamentaria, no legal, es decir, no de la Constitución y no prácticamente de la ley. Pero no debería el INE también tomar en cuenta la Constitución, que es el máximo ordenamiento jurídico del país, porque todos tienen unas miras muy estrechas. Es que el reglamento, pero arriba del reglamento está la ley y arriba de la ley está la Constitución. Sí, justamente es eso, ¿no? Porque, por ejemplo, decían, en el caso de que estamos tratando de entender de las mañaneras, se preguntaba acerca de la difusión de programas específicos del gobierno, es decir, allá en Coahuila, allá en Hidalgo, se preguntaban qué programas específicos yo puedo difundir como gobierno, en pocas palabras, para no caer. Fue lo único que preguntó Presidencia. Sí, y en su momento determinado, no fue Presidencia, sino tengo entendido fue Morena y fueron los demás partidos políticos y locales, autoridades locales. ¿Qué tiene que ver la mañanera con Morena? A fin de cuentas, el presidente es el titular del Poder Ejecutivo, es parte de eso. Metiéndose en este asunto Morena, otro partido. Tengo entendido, ¿no más? Sí, que esa es la parte importante, Eduardo, pero independientemente de esto, te dice la ley, la Constitución y las leyes, tú puedes difundir temas de salud, puedes difundir temas de protección de salud, de protección civil y temas de educación. Se entiende entonces que los demás no se pueden difundir en un momento determinado durante las campañas electorales. Y entonces el INE lo que interpreta y dice, bueno, también las mañaneras. Pero no está, se pueden... ¿está el INE para interpretar? Pues es que no se le dice el Tribunal Electoral en la sentencia, no te preguntaron eso. Es como si yo te preguntara, ¿qué edad tienes, Eduardo? Y tú me dices, es que yo tengo tantos años y nací tal día, a tales horas, en tal lugar. Oye, no, espérame. Tengo tantos, pero me gustaría tener tantos, ¿no? Te estás excediendo en mi pregunta. Yo nada más te pregunté qué edad tienes, ¿no? Y qué bueno que me da la información, pero yo no te estoy preguntando eso. Por lo tanto, dice la sentencia, el sistema normativo, pues no te dio para que hicieras esto, sino simplemente esto, ¿no? A ver, Juan Carlos, politizado como está el país. Una decisión del INE, que es una de muchas que ustedes en el tribunal, vamos a usar la palabra trife, porque es más complicado. Le han bateado ya muchas al INE y se va creando esta idea con la cual yo no estoy nada de acuerdo, porque los conozco a ustedes y conozco a muchos magistrados y sé que están trabajando sin importar sus ideologías y filias personales, porque todos las tenemos, pero la gente, lo que dije al principio del programa, la gente cree o que el tribunal está mal o que el INE está mal y se crea mucha confusión. Lo que me está diciendo Bernardino, caray, si yo fuera mal pensado, pensaría que tal vez los que están tratando de crear esta confusión son los consejeros electorales del INE, al estar dándole interpretaciones cuando no es su función. Sí, yo creo fundamentalmente que la función de toda autoridad es un principio que me parece que es fundamental, y aquí se reconoce, que es el carácter institucional. Institucionalidad significa ubicarse en el contexto en el que uno se encuentra situado. Y bueno, pues usted es juez, nosotros somos administradores, realizamos una interpretación, y aquí viene una cuestión que es problemática, que es lo que se conoce como los conceptos indeterminados o abstractos. Y precisamente estos que permiten un margen de interpretación. ¿Qué significa el carácter institucional? Fines informativos, educativos y de orientación social. Y luego la cuestión esta de propaganda que no tenga un carácter personal, de promoción personalizada. Y entonces estos
conceptos genéricos son los que permiten este margen de interpretación. Ahora, yo creo que para llegar a una cuestión muy clara de que efectivamente cuál es el score, si se me permite utilizar esa expresión, pues beisbolero. Pues ¿cuántas veces se han impugnado determinaciones del Consejo General del INE y cuántas veces se han confirmado, se han modificado o se han revocado? Ni idea. Yo creo que si acudimos a estos datos, que son los datos duros, son muchísimos, pero también enfrentamos otra cuestión, los juicios mediáticos. Por ejemplo, en el caso de Florence Cassés, todo lo que conoció la sociedad, pues nos llevaba a considerar es responsable de una situación de secuestro. Te acordarás, Bernardo, que en nuestro programa siempre dijimos que no se había podido mostrar su culpa y siempre pusimos en tela de juicio la versión de Loret y del hoy preso exsecretario de Seguridad Pública en Estados Unidos, porque siempre dijimos, está muy raro este caso. Pero en fin, es nota al margen para que veas que hay programas que sí tratamos de cuidar esas cosas, Juan Carlos. Y entonces, pues ya cuando se empieza a generar una opinión, pues ya es a veces muy complicado revertirla. Y entonces, ¿qué resulta? Pues genera percepciones, pero son percepciones muchas veces que no son tan exactas, que no concuerdan con la realidad. Y entonces es esta situación. Efectivamente, un tribunal, ¿qué tiene para comunicarse? Únicamente su sentencia, y es lo que diga a través de la sentencia. Lo demás es difusión. Si es cierto, existe, me parece que es muy adecuado lo que se ha hecho por los actuales integrantes de la Sala Superior, en el sentido de que utilizan las redes, Twitter, Facebook, etcétera, para sociabilizar los alcances de sus determinaciones. Pero pues eso no es suficiente, porque también pues existe líderes de opinión, generan una corriente muy importante, y bueno, pues tiene uno que navegar contra esas cuestiones. Y eso es parte de la habilidad para poder comunicar nuestras determinaciones. Pero me parece que el papel de las autoridades es precisamente, pues me están ordenando que modifique mi acto o ya me lo revocaron, pues es nada más y nada menos que cumplir y limitarse a eso. Y pues bueno, ya lo demás pues es el foro académico, es una cuestión, pero pues cuando se dan estas, se llegan a presentar estas confrontaciones, pues eso no abona en nada, ¿no? Si ya a uno le dijeron, oye, pues faltó esta cuestión de que no fue el planteamiento que se te hizo, fue una situación excesiva, pues como decimos coloquialmente, pues apechugamos y cumplimos, que fue finalmente lo que es uno lo que espera, y que me parece que también eso es lo que ha ocurrido muchísimas veces, no solamente con el INE, los OPLES, los institutos electorales locales, los propios partidos políticos, y bueno, pues viene, y ves, uno lo espera más de quienes tienen una candidatura, o quienes no salieron muy bien en un proceso como esperaban, pues lo que conocemos como el derecho de pataleo, ¿no? El derecho de pataleo, que la noche de la elección todos ganaron, ¿verdad? Es increíble. Efectivamente. Es que realmente los medios no contribuyen a arreglar esto, porque están muy partidizados también los medios, más las redes sociales son como bombitas que ahí están explotando por todos lados. Aquí yo nomás de ver las llamadas, los recados que hay aquí, dices, qué bruto, ¿no? Es que aquí ya, de un tema que estamos hablando, se arma toda una polémica. Una polémica, pero además lo toman de una manera, de un personal. Digo, calma, tenemos que recuperar la cordura todos, calma. A ver, Bernardino, también hubo otra cosa que le quieren batear al presidente, que es que le retiraron una propaganda, un spot, donde mencionaba al Papa Francisco. Eso también fue del INE. Sí. Ahora, no sé si está apelando el presidente, creo que no sé, tú estás más enterado que yo. A ver, ¿qué pasa ahí? Fíjate, Eduardo, que justo es un spot publicitario, ¿no? Previo al segundo informe de gobierno y el mensaje que dio el presidente de la República en estos días.
y si no me recuerdo, mencionaba al Papa, como bien lo comentas, Francisco, y hablaba acerca de los pobres, ¿no? Como el Evangelio y cosas de esas, algunas palabras más o menos. Respetando la ley, Eduardo, te lo digo así francamente, entiendo que ahorita el INE les dijo que no, que eso lo tenían que bajar. No sé si lo iban a impugnar y lo iban a presentar un recurso ante el Tribunal Electoral, hasta ahí no sé, no se ha publicitado absolutamente nada respecto a ello. Pero desde mi punto de vista personal y muy particular, hay un principio constitucional, respetando la Constitución, que nuestra república es representativa, democrática y laica, que fue una reforma reciente, y es parte de ese laicismo, es decir, el gobierno, el poder ejecutivo, pues completamente se tiene que separar de estos, digamos, inclusive hasta opiniones o comunicados respecto a la religión, o utilizar frases o palabras, ¿no?, bíblicas, por llamarlo de esta naturaleza, o de la religión. Creo yo que esa es la parte importante. No sé si vaya a darse con ese sentido esos términos, en ese ámbito. El presidente de la República, el Poder Ejecutivo, sin duda, lo que es todo el tema gubernamental, el Plan Nacional de Desarrollo, los logros o no logros en su gobierno, los puede difundir porque es parte de ese Estado federal representativo y democrático, pero también con esa reforma constitucional que se hizo recientemente, pues sin duda el laicismo o el aspecto del Estado laico tiene que quedar completamente separado. Si no convence ese argumento, nada más para terminar, Eduardo, también, si no convence aparte de ese argumento, pues también está la separación de la Iglesia y del Estado, que es el artículo 130 constitucional. Creo que son dos principios fundamentales en ese sentido que el Poder Ejecutivo tiene que entender muy claramente de acuerdo a la Constitución. A ver, yo tengo, ya sabes que yo de repente me vuelo. A ver, el Papa es el jefe de un Estado reconocido internacionalmente. Sin duda. El presidente puede citar al Papa, entonces van a decir que no cite alguna vez a la reina Isabel, porque la reina Isabel es la jefa de la iglesia anglicana. Anglicana, sí. Número uno. Número dos, la Biblia es el libro que más se ha vendido. Yo aquí tengo como 8 Biblias y no creo en Dios, pero se me hace un libro muy interesante. Sí. A ver, Jesucristo, si es que existió, porque fuera de 2 citas por ahí en la antigüedad no sabe mucho, aparentemente fue un buen líder, y más tal vez San Pablo, ¿no? Que fue el que armó todo el lío del cristianismo. Pero uno podría, no sé, Juan Carlos, alegar, yo estoy citando a un jefe de Estado reconocido en todo el mundo, estoy citando un libro que se vende muy bien en todo el mundo. ¿No podría ser un argumento, Juan Carlos? Bueno, los argumentos se pueden dar muchos y las decisiones, pues en este caso fue la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que a través de unas medidas cautelares, efectivamente ordenó que se suspendiera la difusión de este spot, que se hizo en el marco de lo que es básicamente el informe de gobierno del presidente de la República. Entonces, viene dentro de los 7 días anteriores y los 5 días anteriores posteriores al día de la rendición del informe, la posibilidad de que se puedan realizar este tipo de comunicaciones donde válidamente aparece quien va a presentar el informe, y no es únicamente algo que está dirigido al presidente. Y yo entiendo muy bien el punto de que las posibilidades que se puedan manifestar, bueno, a lo mejor es una cuestión cultural, alguien más diría, es una cuestión espiritual, no propiamente religiosa, en fin, puede haber muchos argumentos, pero me parece que donde lo debemos situar es efectivamente en el contexto de lo que es el Estado mexicano. Cuando alguien maneja cuestiones de religión, pues es un aspecto que no se comprende muy bien si no hace uno o echa mano de la historia. Y la historia en el siglo XIX es el combate de los fueros, el principio de separación Estado-Iglesia, liberales contra conservadores, básicamente, ¿no? Como dicen, el carácter pendular.
Y uno diría, bueno, estamos en el siglo XXI, bueno. Y con un presidente liberal que está mencionando que habla de repente como un conservador. Sí, efectivamente, y entonces uno diría, oye, pero pues, veamos lo que sucedió en el siglo XX. En el siglo XX se presentaron los cristeros, también hubo conflictos religiosos, por ejemplo, la Nueva Jerusalén, hubo también en Chiapas expulsión de evangélicos por católicos o viceversa. Ha habido escándalos religiosos de muchas denominaciones. Ahí tenemos al de Guadalajara, que ahora está preso en Estados Unidos por pederasta. Hemos tenido un cardenal que se dice, comenta y se rumora que protegía a pederastas aquí en la Ciudad de México. Hemos tenido al fundador de los mercenarios, perdón, los legionarios de Cristo, que bueno, era una fichita. Este país se ha tenido demasiados problemas, hay que decirlo, históricamente, no solamente con clérigos, sino la Iglesia Católica en sí fue terrible durante el siglo XIX, como lo mencionas, y parte del XX también. Y ahora estamos viendo un involucramiento de las iglesias evangélicas, como si no hubiera pasado eso antes. Y tienes razón, no podemos quitar la historia de aquí. ¿Y qué informa nuestra Constitución? ¿Cuál es de dónde resultan las disposiciones que se establecen, que ya se mencionaron, el artículo 3º, el principio también de la cuestión de la laicidad en la educación, el 24, la libertad religiosa, no puede haber religión de Estado, el artículo 40, el 130 de la Constitución, y esto también se refleja en la legislación secundaria. Y es algo que no es ajeno a nuestro sistema normativo, porque también está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué sigue en este asunto? Esta decisión efectivamente pues va a pasar por una determinación de lo que es el procedimiento especial sancionador de la sala regional especializada, que le toca conocer precisamente estas cuestiones, y eventualmente de la sala superior en lo que es el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Y entonces ahí todos tendremos una definición de qué es lo que efectivamente se vale o no, y que finalmente se van fijando estos parámetros. Yo recuerdo que hubo un asunto que me tocó ver como cuando yo era secretario de Estudio y Cuenta en la sala superior de Zacatelco, en donde se convocó, donde se realizaron actos de campaña y se utilizaba, era una comunidad donde había evangélicos y católicos, y el candidato no era católico. Y entonces, pues, ¿qué hizo? Pues congraciarse con los católicos, apoyando al templo, publicando el apoyo al templo, donando trofeos o premios para la fiesta me parece que de San Isidro Labrador, y fue una sentencia muy curiosa porque el Tribunal Electoral local daba todos los fundamentos constitucionales y además mencionaba. Y bueno, como dice la Biblia, al Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces yo veía pues, esto que me parecía pues, algo que me llamó la atención, ¿no? Dije, ¿cómo? Para decir que no se tiene que involucrar cuestiones religiosas en un proceso electoral, los apoyamos en la Biblia. Sí, entonces dije, sí es suficiente con invocar la Constitución. Ahí me queda claro que es una movida del presidente porque sabe que se gana mucha gente. Se gana a los católicos porque invoca al Papa. Bueno, los católicos que lo quieren, ¿no? Después se ganan los evangélicos porque está invocando el evangelio. O sea, es una jugada maestra publicitaria. Pero como tú tienes razón, es lo del César es lo del César y lo de Dios es de Dios. ¿Por qué no se puede prevenir antes? ¿No habrían estas campañas, Bernardino, someterse al INE antes de salir al aire? Porque ya que salió, pues palo dado, ni Dios lo quita, mano. Ya las sanciones ya vendrán después, se pagan o se recurre, ¿no? En esa parte. Pero fíjate, Eduardo, que yo creo que en ese sentido, si no me recuerdo, y aquí Juan Carlos nos lo puede aclarar de una manera mejor, es si efectivamente antes de lanzar un spot publicitario se puede verificar por parte del INE, pero te voy a decir una cuestión. Oye, cuando tú quieres sacar un spot de medicinas y de muchas cosas de alimentos, tiene que pasar por un filtro para que no estés prometiendo de más, para que no estés falseando la información.
Pero Porque si te lo voy a decir pasas una cosa, estos parámetros, el mensaje del presidente fue un mensaje falso. pero te voy a decir una cosa, ese mensaje no era dentro de una campaña electoral, que esa es la grande distinción, ¿no? Entonces, en campañas electorales, si no me recuerdo, Juan Carlos, pues sí, de alguna vez se alcanzan a revisar muchos spots publicitarios en ese sentido de las campañas electorales, para que no denigren, denosten, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí podía decir lo que dijo en esta campaña el presidente, me estás diciendo. ¿Mandé? Me estás diciendo que en esta campaña de su segundo informe sí podía. Pues lo quiso decir, no es que pudiese decirlo de Lo acuerdo a la dijo. Constitución y a lo que te comentaba. Tú decías la parte de un jefe de Estado, como es el Papa Francisco, sí, está dentro de otro Estado, que es en el caso de Italia. La grande distinción entre entre tres estados, Italia y lo que es el Vaticano y lo que es el Estado mexicano, pues allá es de alguna manera, en principio, profesan una doctrina religiosa abierta y es muy dirigida. El presidente o el ejecutivo mexicano no profesa una religión religiosa en ese sentido, una doctrina religiosa, porque lo que él ha jurado es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, defenderla, y si no, que el pueblo se lo demande. Uy, así la juraron tantos y por más que les Por eso, demandamos, pero nos la mandaron diferencia a es la goma, mi claro. querido Bernie. Oye, por eso el presidente, cualquier presidente de la República, de acuerdo a esos principios y agregando lo que también había comentado Juan Carlos con la libertad sin duda religiosa, 24 constitucional, el tercero constitucional, la laicidad, el 40 constitucional también como una república representativa, democrática y federal y laica, y la separación de la iglesia, pues el presidente en su momento, desde el punto de vista muy particular, es que no debió haber comentado eso en su mensaje. Pero si no está en campaña, ¿por qué no? Yo sé que no está en campaña, pero de acuerdo a estos principios, Eduardo, tiene que haber completamente esa separación en ese sentido. A ver, venimos de unos sexenios donde los presidentes se persinaban enfrente. Fox le daban su cruz, se iban a misa en la Basílica de Guadalupe. A ver, no pasó nada. Sí, pero habría que ver Yo entiendo que históricamente hemos tenido lo peor, no tal vez lo peor, pero algo muy funesto fue el involucramiento de la Iglesia Católica en los procesos políticos del país. Lo que decía Juan Carlos, la guerra de reforma es terrible, los 3 años, todo esto, y era ¿por qué? Porque los conservadores querían mantener la Iglesia como la religión única de este país, y los liberales decían, no, hay que sacar a la religión de los asuntos públicos, ¿no? Y tanto que nos fuimos a los balazos, se murieron muchas personas. Sí. ¿Ya en el siglo XXI es tan grave? Pues mira, lo que pasa, Eduardo, es que la Constitución ha ido cambiando, las leyes han ido cambiando, las interpretaciones que hacen los magistrados, en este caso son definitivas inatacables, han ido cambiando también, ¿no? Y eso hace que se fortalezca, por supuesto, toda esta separación de la Iglesia y del propio Estado, ¿no? Y el presidente o los presidentes de la República tienen que estar sujetos a esas discusiones. Pero se puede ser religioso y estar obedeciendo la Constitución. ¿O vamos a llegar a lo que era ridículo en este país? Iba el presidente y se casaba su hijo, su hija, la dejaba en la puerta de la iglesia y él se quedaba afuera fumando. Bueno, es que, parte de una es que no hay que ser tan surrealistas. Bueno, eso sí es cierto. Porque el presidente también tiene una vida personal. Sí, y como individuo, tampoco se le pueden coartar sus libertades de conciencia y de expresión de sus predilecciones religiosas, porque así fue durante décadas. Sin duda, pero eso va más a su cuestión de su libertad, de su desarrollo, de su personalidad, vamos a llamarlo así, propia, no como un jefe de Estado, un representante de un Estado, que es completamente... Pero en México se confundía la gimnasia con la magnesia. Eso. Decía, no, yo no voy a entrar porque soy el presidente de la República. Y después lo invitaba a toda la clase política hasta que todavía no existían estas cosas donde les podías tomar la foto en la iglesia, ¿no? Ahora ya les tomas la foto en la iglesia, en la fiesta, en el burdel y en el cabaret. No hay bronca. Pero antes se guardaba, ¿no? Sí. Como que es un juego medio perverso y medio hipócrita, ¿no, mi querido Juan Carlos? Sí, bueno, yo creo que, bueno, por una parte, debemos identificar también qué corresponde propiamente a la función institucional de un acto republicano de la presidencia de la República y quien representa a ese poder que está depositado en un individuo que se llama presidente de los Estados Unidos mexicanos y que corresponde propiamente al ámbito privado. Y entonces, aquí es lo que se maneja como los sujetos
que están en un estado de sujeción, perdón por la expresión, de sujeción especial a la ley. ¿Por qué? Por el carácter del presidente. Y entonces, algunas cuestiones que tienen que ver con la vida privada, pues se flexibilizan en el sentido de que, bueno, pues no es tan privada porque pues lo que usted determina o lo que usted hace muchas veces puede trascender al ámbito público. Y entonces es una cuestión en donde ya el desempeño de una función hace que esos espacios pues no estén tan reservados por la trascendencia que tienen como jefe de Estado y jefe de gobierno. Y entonces es este dato. Y efectivamente la Constitución hoy, sí, aludimos a los ejemplos históricos, pero hoy también tiene que interpretarse a valores actuales. Y es lo que denominan algunos constitucionalistas en Estados Unidos una posición distinta del originalismo. No vamos a ver qué dijeron los padres fundadores, Jefferson, Washington. Sí, los originalistas que dicen, sí, si no dijeron que los gays se podían casar, no se pueden casar, porque no lo dijeron. Bueno, fue en 1790 y tantos, ¿no? Digo, ya pasó el tiempo. Sí, 1787, y aquí pues tenemos que interpretarlo, sí, hacernos cargo del contexto, el contexto histórico, el contexto social, el contexto actual, y por eso desde la propia legislación electoral se permite esa interpretación literal, atendiendo letra a letra del texto de la ley. La interpretación funcional, para darle vigencia a la ley, a valores actuales, y la interpretación sistemática interpreta la ley dentro del contexto de las normas en las que se encuentran insertas. Entonces no podríamos decir, nosotros interpretamos esa Constitución y la Constitución de 1917 dice esto y se acabó, sino armonía con lo que se establece en los tratados internacionales y en las leyes generales. Y en esas leyes generales pues están muchísimas leyes. Se mencionaba, oye, vamos a realizar un control previo. Pues el control previo es censura, y eso está prohibido. Claro, cuando estamos pensando en el caso de qué es lo que se revisa por parte del Instituto Nacional Electoral, por el área correspondiente, pues cuestiones que tienen que ver con aspectos formales, la duración del spot, la calidad del spot, que efectivamente vaya dentro del pautado, entre otros datos, pero ya analizar el contenido tiene que ver con una función más bien de censor, que nos recuerda más a las instituciones, pues, no sé, el índice, la Inquisición. Déjame ver, pues antes qué vas a decir, ¿no? Manifiéstalo. Pues yo creo que aquí no sé qué es lo que vas a decir, nomás que es lo que lo que vayas a decir se adapte a la norma y punto. Di lo que quieras, pero no te salgas de los parámetros que marca la ley. No sé. Pero es a veces un proceso, yo no desconozco, efectivamente, que muchas veces se puede tratar de estrategias. No, hombre. Estrategias de campaña y bueno, de comunicación política, el marketing político, etcétera. Pero también podríamos decir, en abono a la buena fe, que pues es un proceso de ensayo-error. Y yo lo que he escuchado también en los medios de comunicación es que todos están, efectivamente reconocen el espacio del tribunal, reconocen el espacio del instituto, el espacio de la FEPAD, y bueno, pues, pues sí, efectivamente, pues viene el pataleo, cuestiona públicamente a través de los medios, las redes, pero finalmente pues terminan cumpliendo. No estamos en el momento de pues, toma de los palacios, una situación generalizada, No. de gobierno, o las llamadas concertaciones. Entramos en algo que podríamos decir es la regularidad democrática, cuántos actos se realizan por los partidos en la selección de sus candidatos, en la celebración de sus convenios, de sus candidaturas comunes, en la presentación de los informes, y realmente lo que llega al tribunal es mínimo. Si nosotros vemos las cifras, por ejemplo, de lo que se presenta a través del amparo y lo que se presenta al tribunal, es mínimo. Y entonces, la buena noticia es que se cumplen las decisiones del tribunal,
se realiza una justicia expedita, y bueno, lo demás, pues vamos a decir, pues es una cuestión más anecdótica, o que muchas veces también puede reflejar deficiencias que existen en la ley, y que pues esto será trabajo de los legisladores, y también pensar, los tribunales no determinan una cosa de una vez y para siempre. Pueden cambiar el sentido de sus decisiones. Lo importante es que también den razones de por qué está cambiando el criterio. Sí, se sostuvo esto en otro asunto, ahora se advierten elementos nuevos que de una nueva reflexión llevan a una solución diversa. Entonces, pues es lo que yo llamo el proceso de ensayo, error. Y esta parte que se hizo de la consulta, yo diría, como dice la consejera popular, el que pregunta no se equivoca. Y entonces hemos visto a partidos, hemos visto a candidatas, candidatos, que van y formulan preguntas a los institutos y al mismo instituto. ¿Cómo opera la cuestión de la reelección? Soy candidato independiente, ¿puedo reelegirme? Dan las respuestas sobre aspectos que no están desarrollados en la ley, y como dice el doctor Bernardino, porque pues tenemos lo sugiere así como una hiperflación jurídica. Y entonces, a través de esas definiciones, pues ya nos dan líneas que dan mayor certidumbre, y que además, cuando son impugnadas ante el tribunal, no solamente tiene uno la definición del instituto que corresponda, sino también del propio tribunal. Y entonces ya con eso, pues ahora sí que vamos, como dicen algunos, por la sombrita. Claro, Con claro. una completa definición. Acabas de mencionar un tema, la reelección de los diputados. Hoy entrevisté yo a la nueva presidenta de la Cámara, a la diputada Dulce María Sauri, y me dijo que la bronca que están enfrentando es que ya no les dio tiempo para escribir los reglamentos o las leyes que digan de qué manera los diputados digan, pues me voy a buscar la reelección, pido licencia o no pido licencia, no saben qué va a pasar. Esto, ¿cómo se va a resolver, Bernardino? Pues eso, fíjate porque que ella me dijo, este va a ser un broncononón. ¿Te acuerdas que ya anteriormente lo habíamos platicado, Eduardo, que ya venía en la reelección? Son 500 diputados, solo decía la diputada presidenta de la mesa directiva, ¿no? Reciente. Pues sí, ¿qué tal? Decía ella, si no me recuerdo, decía, ¿qué tal si se lanzan los 500 a buscar la reelección de su partido, ¿no? Pues bueno, la primera cuestión creo yo que debe de hacerse, y la ley orgánica y el reglamento de la Cámara de Diputados también así lo determina, es que soliciten licencia. Pero no está considerada la licencia para ir a buscar tu reelección. Sí, no está considerada cuando vas a otra chamba, no la reelección. No hay ley que lo determine, Eduardo. Entonces, sí, la Constitución está, esa es una vía, creo yo, jurídica, que interpreten y que sustenten en la ley orgánica. Todo va a acabar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Espérame. Y la otra, legalmente, estrictamente, y lo decía Juan Carlos hace rato, la interpretación y la aplicación de la ley, es que a pesar de que lo diga la Constitución con esa reforma constitucional del 2014, no hay una ley complementaria, reglamentaria, que diga cómo tienes que hacerlo. Entonces, a falta de esa ley reglamentaria, pues se quedarían sin reelección los diputados. Esa es la otra, solución jurídica desde el punto de vista. ¿Cuál vendría el problema? Vendría el problema, Eduardo, del alegato de todos. ¿Cómo es posible? Yo tengo el derecho a la reelección, etcétera, voy a pedir licencia y que mi suplente me supla. O no, oye, también puedes decir, y no voy a pedir licencia porque nada dice que para reelegirme como diputado tengo que pedir licencia, háganle como quieran, no sabemos. Entonces, por el otro lado, pueden impugnarle porque no hay una ley reglamentaria que diga cómo se tiene que hacer esa reelección, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que dirimir esto? ¿El tribunal? Hay muchas experiencias. A ver. Yo no puedo pronunciarme porque pues finalmente estoy en la sala en una sala regional. Claro. Sin embargo, ya ha habido asuntos que se han presentado que tienen que ver con esta cuestión de la reelección. Y fue el caso de Michoacán, fue el caso del Estado de México, donde se realizaron consultas a los institutos, y a partir de las definiciones que se fueron dando, se va aclarando el camino. Hay muchos otros casos donde se dieron las definiciones, porque aparece el derecho, como bien se menciona, tú tienes el derecho constitucional a reelegirte.
tanto para los ayuntamientos, los congresos locales, el Congreso de la Unión, Cámara de, en este caso, pues de la Cámara de Diputados. Y entonces, ¿pero qué pasa si no se desarrolla esto por el legislador federal o el legislador de los 31 estados y la Ciudad de México? Si fuera esta cuestión, uno no podría instalarse en el sentido de decir, bueno, como no se desarrolló, entonces no tienes el derecho. Más bien el derecho, ¿por qué uno tiene que sufrir o padecer las indefiniciones por parte de los legisladores? Pues no puede ser así. Sí, y también por otra parte, bueno, pues si ya inició el proceso, pues está la limitación de que no se pueden realizar reformas. Pero también tiene la Corte algunos criterios que dan definiciones de ese aspecto cuando existe lo que se conoce como la omisión legislativa. Sin embargo, hay muchos otros asuntos en donde las propias autoridades administrativas o el propio tribunal dan definiciones a través de lineamientos, acuerdos del Consejo General, del Instituto Nacional Electoral, Instituto Federal Electoral, antes, o los institutos locales, o el mismo tribunal. Voy a mencionar algunos, por ejemplo. En el caso del tribunal, el tribunal no estaba previsto el procedimiento especial sancionador para bajar spots que constituyeran denigración o que alteraran las reglas del juego en materia de spots. El tribunal dictó una sentencia y le dio eficacia a algo que se desprendía de la propia Constitución. No estaba previsto el recuento de votos y fue el tribunal, y precisamente uno de los más de la integración, de la primera integración que fue la del 2006, que estableció el recuento de votos. Y después del lío que hubo, claro. Y después del lío, y se contaron más de 11,000 paquetes electorales de los 90,000 que había. Y entonces, y así muchas otras cuestiones. Igual los institutos, por ejemplo, la cuestión de la regulación de las precampañas, primero surgió en los institutos electorales locales, antes de que se regulara en las constituciones. Entonces, es una práctica que además está prevista en la ley. En la ley se dice, puedes realizar la interpretación gramatical, sistemática y funcional, y a falta de ley, podrás resolver de acuerdo con los principios generales del derecho, en términos del último párrafo del artículo 14 constitucional. Inclusive, los institutos tienen lo que se conoce como las facultades implícitas, es decir, tienen las facultades expresas y luego en la colita de los artículos donde les reconocen a los consejos generales, que son los órganos superiores de dirección de los institutos, reconocen y dictar todos los acuerdos, determinaciones que resulten necesarios para hacer efectivas las anteriores. Sí. Y las anteriores tienen lo relativo, pues a velar por el ejercicio de los derechos de votar y ser votado. Y uno de las condiciones para ser votado, pues es precisamente la elección. Y entonces, pero esto se da una definición que tendrán que dar las instancias correspondientes. Digo, cuando uno le toque pronunciarse al instituto, si le hacen la pregunta, o bien el propio instituto, motu propio, determina hacerlo, o si no haciéndolo, porque dice no se puede, esa decisión, pues existe, como todas las decisiones de los institutos, existe la posibilidad de impugnarlas ante las regionales y la sala superior, y dará la definición en un sentido o en otro, y eso ahí se acaba. Entonces, ¿cuál es tu pronóstico, Bernardino? Mi pronóstico, Eduardo, que va a haber... No le pregunto a Juan Carlos porque no puede ser juez y parte, te lo pregunto a ti. Sí. No, a mí en lo personal, Eduardo, creo yo lo que estoy viendo es que el problema está, primero que los diputados hoy actualmente tienen que buscar al interior de su partido o coalición la nueva candidatura, la nueva postura de su candidatura. Sí, si su partido no los lanza, no pueden lanzarse. No, si fue del PRI, del PAN, o cualquier Morena, otro partido político, y quiere irse a otro partido político, no lo va a lanzar para la reelección. Qué bueno. Tiene que ser en el mismo partido político por el cual se lanzó en el 2018, ¿no? Ese es el primer tema. El segundo, o sea, que todos los que se fueron del PES al PT... No, pues ya regresaron. Algunos ya regresaron. Acuérdate que PRI, PRD, por ejemplo, ya regresaron, ¿no? Si no, yo me regreso porque quiero ser reelecto, ¿no? Por el PRD o por el PRI o lo que sea, ¿no?
Sobre eso va a tener que legislar tarde o temprano. Sí, que ese es el otro, en la parte, lo decías en el programa, en la semana, el transfugismo, ¿no? De los chapulines, ¿no? Etcétera. A ver, pero entonces tu pronóstico, ¿cuál es? Porque hay muchas preguntas y les quiero Primero tienen que buscar esa candidatura interna, ¿no? En principio, ese apoyo, ¿no? Ese cabildeo. El segundo es que van a tener que hacer una precampaña, ¿no? Precampaña al interior, obviamente, de sus militantes, las bases, etcétera, para que logren una candidatura. Pero el problema, Eduardo, es que justo con ese aspecto, la ley ya en ese sentido ya lo hemos platicado, creo yo que el camino vial legal desde mi punto de vista más aceptable en un momento determinado es que tendrán que sustentar una licencia, solicitar una licencia, ¿sí? Y que expliquen que es para buscar una candidatura, no es para fines personales, ni por motivos personales solicito la licencia, ¿no? Oye, acabas de complicar más el asunto. Pues es que no les queda otra. Pero lo acabas de complicar, la precampaña para que su partido los postule. Pero su partido ya les dio permiso diciendo, pues te voy a postular. Pero ¿qué tal si hay otro militante del partido que dice yo también quiero? Ahí va a haber impugnaciones, porque va a decir, oye, yo tengo más derecho porque de hecho tengo más militantes que me siguen, más afiliados, simpatizantes, etcétera, que tú, ¿no? Y el tema, Eduardo, es que en dado caso que si logran esa licencia, ¿no? Por parte del Congreso, de la Cámara de Diputados, tendrá que subir a representarlo el suplente, porque él es el propietario y tendrá que subir el suplente. Acordémonos que es el último año, ¿no? Prácticamente de los diputados. El resultado es ver también los datos y las iniciativas y la aprobación de las iniciativas que han presentado, ¿no? Y la toma de tribuna y los puntos de acuerdo que han logrado, etcétera. Es decir, toda la parte del derecho parlamentario tendrán que ellos justificar realmente, en principio también, por qué quieren ser candidatos nuevamente por su partido político, pero encima también el resultado de sus distritos electorales y de los representados. A fin de cuentas va a ser el dedo divino de los que mandan en los partidos, por favor. Eso va a ser, pero esa es la primera postura que tienen que enfrentar, creo yo, los que se quieran lanzar como nuevos diputados otra vez. Bien, a ver, varios comentarios, porque ya llevamos 1 hora para acabar temprano. A ver, Guillermo Peinado dice que el tribunal todavía no ha emitido resolución sobre las transmisiones de las mañaneras en los estados en donde habrá elección. No, bueno, en Coahuila y en Chihuahua y en Hidalgo. Pues sí, o sea, ya lo dijo, ya lo acaba de decir, es decir, la pregunta que le hicieron al INE. Pero ¿qué tal si le hacen bien la pregunta? Es que lo que yo decía al principio, Eduardo. La pregunta habría ser, ¿puede el presidente en Coahuila y en Hidalgo? Es que debe de ser directa la pregunta. El presidente de la República puede seguir con sus informes todas las mañanas durante la campaña, el inicio de las campañas electorales del 2021, porque iniciarían por ahí por el mes de marzo, por ejemplo. Entonces, muy probablemente con esa respuesta, el INE puede decirles que no, les puede decir que sí. Lo cierto que la resolución que acaba de dar el Tribunal Electoral hoy actualmente, en el sentido de que sí se pueden dar las mañaneras en Coahuila y en Hidalgo, van en el sentido de que al INE no se le preguntó eso. Entonces, eso tampoco sienta un precedente porque se malinterpreta. Por eso alguien puede volver a hacer la pregunta bien. Puede volver a hacer la pregunta, porque pareciera ser que por ahí se había dicho que había sentado un precedente y eso ya entonces ya no puede ser. No. Se tiene que reformular en pocas palabras la pregunta correcta, por decirlo así. Bien. Alberto Núñez opina que la ley electoral permite muchas interpretaciones personales. ¿Es cierto eso, Juan Carlos? Pues me parece que por lo menos en el ámbito de los tribunales, en el ámbito de los institutos, más bien no podría ser así, sino tendría que ser en el contexto, insisto, de lo que aparece en la Constitución. Claro. Y leyes generales, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, fundamentalmente. Y en su caso, la Ley Federal de Consulta Popular. Y bueno, las constituciones de los estados, la legislación de los estados, los códigos electorales, pues sujetarse a esa interpretación. Por eso existen lo que se conoce como los órganos límite, cúspide o terminales. Y para el control de la regularidad jurídica, los tribunales.
es cierto, los partidos políticos realizan interpretaciones, los ciudadanos, es que yo creo que tengo derecho a obtener una credencial porque esto es lo que entiendo. Y pues finalmente pues es una propuesta que se hace a la propia autoridad y la autoridad administrativa la validará o no. En el caso también de los partidos políticos y las coaliciones, pero hacen propuestas en los consejos generales, en los consejos locales, distritales o municipales en su caso, y bueno, pues estas son adoptadas por quien tiene la posibilidad de votar. Los partidos no integran los órganos, pero no tienen tienen derecho de voz, pero no de voto. Entonces esto es lo que se conoce como la ciudadanización. Y hay autores donde dicen que se habla de la libre interpretación de la Constitución. Y efectivamente, pues eso es lo bueno. Yo creo que lo bueno es que tengamos este debate democrático y que todos participemos en él y entender cuál es el papel de cada quien en este debate. Y finalmente yo entiendo, quienes tienen la decisión última también, pues son los electores, porque a través de su voto, claro, son los que van a determinar cuál es el gobierno, las propuestas de gobierno, los programas de gobierno, los programas legislativos con los que están de acuerdo, la conducción pública, la conducción en los órganos de decisión de los partidos políticos, Cámara de Diputados, senadores, las legislaturas locales, los ayuntamientos, los cabildos, y son ellos los que van a dar el sí o el no. Y entonces, pues también nos van a marcar a nosotros las pautas, porque si se van por determinada orientación, pues van a decir, yo no estoy de acuerdo con estas decisiones ni estos contenidos, y creo que debe ser ahora por este lado. Y adoptan la decisión, y es la decisión de la mayoría, siempre y cuando no se aplasten las minorías. Y sí hay muchas interpretaciones, pero lo que debemos aceptar es que en este juego democrático, en este juego institucional, existe quien da las definiciones últimas, y son finalmente los tribunales, y en la cúspide, la Corte. Se acabó. Muy bien, pues yo creo que ya cubrimos los dos temas que me interesaban a mí. ¿Algo más que a tú se te ocurra, Bernardino? Pues no, nada más, Eduardo, que justamente parte de esas interpretaciones, yo recuerdo, y aquí no me dejará mentir Juan Carlos, allá en 1996, cuando el Tribunal Electoral se incorpora al Poder Judicial de la Federación. Por eso es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una reforma constitucional y en materia electoral profunda. Recuerdo un tema que se discutía mucho en aquel entonces con los magistrados, que era cómo tenían y por qué tenían que intervenir en la vida interna de los partidos políticos. La democracia interna de los partidos políticos, ¿te acuerdas, Juan Carlos? Que fue muy discutida, ¿no? Y los partidos y los políticos decían, no es posible que el tribunal se meta a mi casa a decirme cómo voy a decidir quién y a quiénes voy a designar como candidatos y dirigentes de mi partido. Y finalmente hace una resolución el tribunal y se logra ahora sí que incursionar al interior de esa democracia interna de los partidos políticos. Porque si algo falta en los partidos es democracia interna, y es lo más chistoso, se la viven parloteando la democracia, y dentro de sus organismos les falta. Entonces, a razón de eso, desde el 96 a la fecha, pues el Tribunal Electoral ha ido, pues obviamente haciendo varias interpretaciones de los casos y de los asuntos que se presentan durante todas las campañas y precampañas, y no solamente eso, sino también al interior de las decisiones internas de los partidos políticos. Esto quiere decir, Eduardo, que pues hoy en las elecciones que empieza el proceso electoral el próximo lunes, pues veremos muchos recursos, muchas impugnaciones, y que el Tribunal Electoral pues entrará a su máximo también esplendor. ¿Sabes qué es lo bueno? Que las decisiones del Tribunal Electoral son inapelables. Y eso me encanta, porque cuando le dijeron a Morena, ya hagan su elección a través de una encuesta a ver quién va a ser el nuevo presidente, ya para que se dejen de payasadas, porque es como una repetición, pero moderna de lo que fue el PRD, ¿te acuerdas? Sí, yo creo que fue muy bueno que el tribunal dijera, háganla, y por más que Ramírez Cuellar, porque no le gustó la decisión, se tiene que aguantar. Qué bueno que son inapelables, ¿cómo dices? Inapalables, inatacables. Felicidades por eso, Juan Carlos. Pues así es. Pues muchas gracias, ya nos vamos. Juan Carlos, mil gracias por haber acompañado este programa. Ojalá que vengas muchas veces más.
las veces que sea necesario, y al contrario, agradezco a don Eduardo Ruiz Gili, al doctor Bernardino Esparza, la posibilidad de poder participar en este diálogo. Juan Carlos Silva Adaya es magistrado electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya me salió bien. Muchas gracias. El TEPF, ¿qué es el TEPF, no? Algo así. Sí. Y Bernardino Esparza es un gran académico, un gran estudioso del derecho constitucionalista y sabe también mucho de derecho electoral. ¿Y vas en tu libro cuál, mi querido Bernie? Pues ahorita está por publicarse uno más por ahí, bueno, casi 40 libros, Eduardo, 40 libros, por ahí andamos publicando. Muy bien, muy bien. Y es lo que te apasiona. Para ti es la academia, la docencia, y por eso eres doctor en Derecho. Muy bien. Así es, gracias. Eduardo. Y mañana el programa nos vemos, mi querido Bernardino. Nos vemos por ahí, platicamos. Sí, super. Claro, sí, gracias, Juan Carlos. Gracias, muchas gracias. Gracias y gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Mañana tempranito en mi columna, ahí van a leer algunas cosas que pues tal vez no le van a gustar al señor presidente, pero bueno, yo tengo otros datos. Y a las 3:30 vamos a estar al aire ahí en Grupo Fórmula, y después a las 10 de la noche estoy aquí de regreso en el Diálogo Nocturno, y un poco más tardecito en ADN 40, en la de 8. O sea, mañana es un día muy ocupado. Gracias, muy buenas noches, que la pasen muy a gusto, muy bien. No salgan, cuídense, usen cubrebocas si salen, mantengan la sana distancia. No se ha acabado esta pandemia. Gracias.